Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la Escuela Internacional de Emprendimiento Social, un espacio donde conversamos sobre ideas que transforman realidades, proyectos con propósito y personas que demuestran que es posible generar impacto social sin renunciar a la sostenibilidad. El emprendimiento social no va solo de querer ayudar, sino de saber cómo hacerlo de forma sostenible, estratégica y con resultados reales. Para profundizar en esto, me acompaña Antonio Salvador Jiménez Hernández, autor del libro Emprendimiento Social, las claves del éxito, donde comparte aprendizajes, herramientas y experiencias reales del ecosistema del emprendedor social. Antonio, gracias por acompañarnos. Para empezar y entrar en materia, me gustaría preguntarte algo muy concreto. De todas las historias que compartes en el libro, ¿hay alguna anécdota o caso real que te guste especialmente? Pues bueno, hay muchas anécdotas, pero quizás vinculándola expresamente a esto del emprendimiento social, me quiero quedar con una en concreto, que es la creación del Consejo Independiente de Protección de la Infancia, que nace precisamente en el año 2012-2013 y se constituye oficialmente en el año 2014, justamente en un congreso multitudinario que organizamos en la ciudad de Huelva para conmemorar el 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño. Yo tenía la idea de que quería constituir una organización, como su propio nombre indica, totalmente independiente, para promocionar los derechos fundamentales, para proteger los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes de todo el planeta. Una organización internacional, pero claro, tenía que estar constituida por personas, por expertos en temas inicialmente de infancia y adolescencia, personas reconocidas con un recorrido y que le dieran a esta organización una cierta relevancia. Este gran congreso que unió en la ciudad de Huelva, entre las modalidades online y presencial, a más de 700 personas de muchos países del mundo, fue realmente un antes y un después en mi trayectoria. Y en toda la preparativa de este congreso, donde invitaba yo a ponentes, personas con un cierto recorrido, y no ponentes, personas que veían el escaparate del congreso a través de su sitio web, bueno, pues estas personas sí que confiaban en este proyecto que yo le presentaba, que era la creación del Consejo Independiente. Y bueno, así fue un poco, ¿no? Ese escaparate, digamos, de marketing social, además de ser una actividad con toda su relevancia científica, académica y profesional, en la que aprendimos mucho, en la que creamos hoy día el famoso New Working, ¿no? En la que creamos muchísima actividad entre nosotros, pero sobre todo fue una actividad, una puesta en escena, ¿no?, de lo que somos capaces de hacer, ¿no? Así que fue un buen inicio de esta organización, que ya va camino de sus 12 años y que en la actualidad, bueno, pues tiene consejeros y consejeras de 45 países de los 5 continentes. Hicimos luego grandes proyectos como el proyecto Gira España por la Infancia, Gira con la Infancia, que también a nivel de incidencia social y política generaron un antes y un después en la manera de hacer las cosas, pero sobre todo, y por ello fue reconocido más aún si cabe, el CIPI, que son el acrónimo de Consejo Independiente de Protección de la Infancia, se fue conociendo a lo largo del tiempo y bueno, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, y hoy día se puede decir que es una organización a nivel internacional. Creo que es la única, como yo digo, la única en su especie. Es totalmente independiente, sin vinculación política, financiera, religiosa, y bueno, hacemos lo que, como dice el dicho, ¿no?, hacemos lo que buenamente podemos. ¿Y qué te inspiró a escribir este libro sobre emprendimiento social? Bueno, yo quería recoger en un libro
todo aquello que había hecho durante todos estos años. Creo que hablo de 17 años, aunque la idea venía de antes, ¿verdad? De antes. Posiblemente si lo hubiese escrito antes, el recorrido en cuanto a los proyectos de los que hablo en la segunda parte no hubiera sido tan amplio, pero ya hacía años que tenía ganas de crear este libro, porque hacía años que también tenía ganas de crear la Escuela de Emprendimiento Social. Por lo tanto, ya las ideas las venía recogiendo de años atrás en el borrador. Yo cada vez que imagino que cada persona tiene una manera de escribir un libro. Yo durante un tiempo antes, que en algunos casos se dilatan años, voy recogiendo ideas y cuando llega el momento de decidirme, y esto nunca tiene un criterio, ¿no? Sino que siempre surge el momento, pues bueno, pues hay una serie de ideas que se complementan con otras tantas, con un proceso más amplio de documentación y demás, ¿no? Y así fue, ¿no? Así fue como se escribió este libro sobre emprendimiento social, con ese propósito de dar a conocer y sobre todo de crear una base del emprendimiento, una base cultural del emprendimiento social que me consta que no está creada, al menos en la sociedad española, aunque es verdad que es un libro con proyección internacional y la escuela sí lo es, pero en el contexto español, que es el que yo más me suelo mover, pues no hay una base, digamos, importante, aunque sí existe el emprendimiento social, pero no hay una base fuerte cultural de dicho emprendimiento, de dicha manera de emprender con enfoque social. Al escribir esta obra, ¿cuál fue el mayor reto? Pues que principalmente los lectores y las lectoras entendieran el enfoque del contenido, a dónde quiero llevarle. No que entiendan el contenido, sino el enfoque del contenido. Puede parecer lo mismo, pero para mí no es lo mismo. Es decir, que yo explique lo que es el emprendimiento social, bueno, pues es fácil entenderlo, pero que los lectores entiendan que en esta sociedad tenemos que tener esa visión, esa cultura emprendedora con enfoque social, pues ese es el gran propósito, ¿no? Eso es quizás lo más difícil, ¿no? Muchas veces entender que se puede prosperar a nivel profesional, a nivel laboral, se puede tener una vida más cómoda, se puede crear tu propio trabajo, se puede ganar dinero, pero ello no tiene que ser incompatible con el bien social. Y cuando se habla del bien social hablamos del bien a las personas, a los colectivos, a las comunidades, al medio ambiente, al planeta, en definitiva, que por encima, que en primer lugar esté dicho bien y luego como como consecuencia de ello pues venga todo lo demás, por supuesto, incluido ese capital económico. En tu libro hablas de las claves del éxito. ¿Cuál dirías que es la más importante? Bueno, pues si hablamos de emprendimiento quizás no, pero si hablamos de emprendimiento social, es decir, si hablamos exclusivamente de emprendimiento quizás no, pero si hablamos de emprendimiento social, sin lugar a dudas, la primera, y además lo digo, clave más importante es la conciencia social. No es posible emprender socialmente, con enfoque social, sin tener conciencia social. Bien, es decir, no es posible. Otra cosa es que como marketing de una empresa o como marketing de mi propio proyecto yo quiera decir que esto lo hago, pero cuando una persona se enamora de un problema, aquí está la clave, no de la solución de dicho problema. Porque claro, si yo me enamoro de la solución de un problema y esa solución me fracasa, como es habitual y como es posible, no es que sea habitual, sino que es muy posible, ¿bien? Pues hay una desmotivación total. No me ha funcionado, no me ha servido, he fracasado. Pero si te enamoras del problema, es decir, de algún modo tengo que ayudar a estas personas, a estos chicos, a estas mujeres, al medio ambiente. Si te enamoras del problema, siempre el proyecto vaya adelante por una vía u otra. Por eso, si no hay conciencia social de lo que estás haciendo, es imposible emprender con enfoque social. ¿Qué herramientas o metodologías prácticas recomiendas para quienes quieren empezar un proyecto social? Pues yo lo primero que diría es
si hay personas que verdaderamente tienen la conciencia social, es decir, en general, y quizás no en concreto. ¿Qué quiere decir con general? Pues personas que piensan que en este mundo, en esta sociedad en la que vivimos, no podemos pasar sin más. Tenemos que dejar nuestra huella. Tenemos que aportar a la evolución, al desarrollo, al progreso, llamémosle como queramos. Pues eso es la conciencia social, ¿no? De, oye, yo no estoy aquí simplemente para estudiar, tener un buen trabajo, hacer mi trabajo, vivir bien. Yo tengo que dejar algo más. Y no quiere decir que desarrollar de manera... de buena manera, ¿no? De manera competente un trabajo no sea aportar a la sociedad, pero hay que dejar algo más que eso, ¿no? Pues esa es la conciencia social. Pero por otro lado esa es la conciencia social general, pero por otro lado está la conciencia social específica, cuando tú dices quiero aportar en concreto en esto. Bueno, pues quizás esa herramienta, esa metodología, como es la pregunta, yo lo haría, yo diría que hay diferentes maneras. Es decir, personas que a lo mejor no tienen la posibilidad de vivir experiencias per se, es decir, no están en un contexto determinado, ¿no? Bueno, pues yo le invitaría a que formaran parte de ese contexto de múltiples maneras, siendo voluntario. Cuidado, no quiero decir que el voluntariado es lo mismo que el emprendimiento social, quiero decir que desde el voluntariado, desde la participación con colectivos diversos, se pueden tener ideas, se pueden identificar problemáticas que luego desde el emprendimiento social pueda resolver, pero no es necesario ni siquiera ser voluntario en una asociación, en un espacio concreto. Me puedo dedicar exclusivamente a observar en la sociedad, simplemente observando por la calle a personas mayores, como me gusta decir, ¿no? No me gusta decir ancianos, a personas mayores, podemos encontrar muchas ideas, ¿no? Leyendo noticias, viendo documentales, en la misma sala de un hospital, esperando, ¿no?, que me atiendan. Podemos ver en cualquier sitio, en el transporte público, en muchos sitios podemos identificar. No es necesario que nos vayamos con un grupo de niños a la selva, no es necesario que nos vayamos a un centro de acogida de personas vulnerables. Simplemente en el día a día podemos observar muchos contextos, eso que llamamos contextos que inspiran para la acción social, ¿no? Podemos observar muchos contextos a través de los cuales podemos empezar. Esa para mí sería una buena metodología, que esa conciencia social que ya tenemos, o que no tenemos tan desarrollada, a nivel general la podamos concretar. Muchas iniciativas con impacto social enfrentan el desafío de mantenerse económicamente sin perder su propósito. ¿Cuál crees que es la relación entre sostenibilidad financiera e impacto social? Esta pregunta me parece muy interesante y está muy bien eso de impactar socialmente, pero oye, ¿de dónde saco el dinero para las acciones, ¿no? Inclusive el dinero para yo poder vivir, ¿no? Porque al fin y al cabo el impacto, o poder vivir o tener una retribución económica complementaria a todo lo demás que tengo, ¿no? El emprendimiento social se puede entender de muchas maneras desde el enfoque de la retribución económica que como consecuencia, lo hemos dicho anteriormente, de la acción social vamos a obtener. Bien, pues mira, yo verdaderamente, claro que me lo he planteado en los proyectos, es decir, no se puede decir que el emprendimiento social tiene que ser una acción meditada, construida, y eso es lo que vamos a enseñar en la escuela, ¿no? Es decir, una cosa es, digamos, la pasión por desarrollar, por hacer algo, por ayudar, por contribuir, por mejorar la vida de las personas, ¿bien? Pero otra cosa es
hay que tener los pies en la tierra y que si no monto una historia, y hablamos de proyectos grandes, como fue en nuestro caso el proyecto de Gira con la Infancia, o en este caso Gira España por la Infancia, que fue la primera edición de las 10 que hicimos, en la que recorrimos todo el país durante un año con un equipo de profesionales, pasando por cada una de las 52 provincias, bueno, digo 52, incluyendo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, del territorio español, y claro, eso, todo aquello era para poder combatir, ¿no? Para poder aportar soluciones de mejora a la pobreza infantil que padecía y actualmente, después de más de 10 años, sigue padeciendo España, ¿no? Pues imaginaos en ese gran proyecto de emprendimiento social, ¿no? Donde había un equipo que había que remunerar, ¿no? Donde había una intención, ¿no? Y tras ese tiempo del proyecto, ¿no? Poder recibir a cambio una retribución económica. Necesitamos profesionales liberados para viajar libremente por España. Claro, tenía que haber una programación, tenía que haber evidentemente todo lo que hay en una empresa, lo que hay en toda empresa, que es un presupuesto. Bien, pero hay veces que pesa más el poder pasional, es decir, quiero solucionar esto, que muchas veces las cuentas. Bien, esto como todo, con el paso del tiempo y en función del nivel, claro, acabo de poner un ejemplo de un macroproyecto que implicó a cientos de personas. Bien, pero cuando hablamos de una acción más determinada, se puede hacer de diferentes formas. Bien, yo siempre digo, además, que el emprendedor no debe, o la persona que emprende, la emprendedora, no debe de pensar exclusivamente en un producto, en un servicio, porque ese producto, ese servicio puede fracasar y entonces el malestar que puede uno padecer le puede llevar a abandonar la idea de emprender. Entonces siempre que se piense en 2 o 3 productos, servicios, bien, pues siempre mejor que mejor. Bien, y unos inclusive complementan a otros, porque, y esto pasa en un simple establecimiento, ¿no? Hay productos que se venden mucho más que otros. Todos son necesarios, porque si no se retirarían del mercado. Pero ¿qué pasa? Porque a lo mejor hay productos que, oye, que no generan realmente un interés ganancial, ¿no? Pero ese producto, sin embargo, es bueno tenerlo. Es bueno tenerlo desde el punto de vista del marketing, de la competencia, de lo que sea. Y al fin y al cabo existe lo que se llama no es que tenga un nombre concreto, pero existe un equilibrio, ¿no? La balanza al final se equilibra entre todos los productos, y los que aportan por un lugar de más, por otros aportan de menos. Yo, desde el punto de vista nuestro, podemos decir que todos nuestros productos nosotros nos autofinanciamos el 100% con nuestros productos formativos. Hay formaciones que son muy en la que entra poco beneficio, bien, pero que tienen mucha imagen y sirven para establecer buenas acciones inclusive en formato presencial. Sin embargo, hay otras acciones en formato online que generan muchísimos beneficios, o muchos beneficios, y entonces una equilibran a la otra. Bien, entonces en esta relación de sostenibilidad financiera e impacto social, siempre hay que tener en cuenta que al principio en un producto, sobre todo en un servicio que es nuevo, no se puede perseguir que ese impacto social tenga tanto impacto económico en el rédito que obtiene la persona o persona que emprende. Porque, bueno, como todo proyecto, esto ya no solamente tenemos que hablar de emprendimiento social, podemos hablar de emprendimiento tradicional. Al principio hay que mostrar que sirve, ¿no? Que lo que estoy aportando tiene su sentido, que nos lleva a algún lugar, y sobre todo que beneficia a las personas, a los colectivos, a las comunidades, etcétera, etcétera. Cuando esto sucede, el
proyecto, el producto, el proyecto empresarial, emprendedor social, con el paso del tiempo va mejorando, ¿no? Como cualquier proyecto, no podemos establecer una vía única y exclusiva de progresos. Muchas veces pues hay impedimentos, ¿no? Obstáculos que nos hacen reinventarnos. ¿Qué papel crees que juegan las comunidades y redes colaborativas en el desarrollo de este tipo de proyectos? Bueno, pues un papel sumamente importante, un papel, digamos, crucial, porque los proyectos con impacto social, su propio nombre lo indica, cuanta más sinergia y más colaboraciones tengan, mejor que mejor. Vivimos una sociedad altamente competitiva, donde precisamente acciones de emprendimiento social vienen a compensar la balanza, ¿bien? Porque el bien no es tanto individual, sino que es un bien colectivo. Entonces, en ese sentido, si varias organizaciones, por ejemplo, o varias personas, varias instituciones, varios entes, ya sean individuales o colectivos, se unen para, digamos, reforzar, para sacar adelante una propuesta emprendedora de impacto social, pues eso evidentemente va a repercutir en primer lugar en lograr los objetivos, también en la rapidez con la que se logre, pero también van a salir todos fortalecidos. Es decir, esto no se trata de que yo tengo un proyecto y pido colaboración en otras entidades para que mi proyecto salga adelante, y como es un bien con impacto social, pues bueno, pues todo el mundo contento. No, esto es que el resto de entidades de esa red, ¿no? De esas comunidades, bien, todos salen fortalecidos. Y evidentemente cuando hablamos de comunidades, los primeros que salen fortalecidos son los propios miembros de la comunidad, que también participan en el... aquí tenemos que tener una cosa bien clara. Y yo siempre lo digo, mi bien no es necesariamente el bien de los demás. Aquí tiene mucha importancia en todo proyecto, pero sin embargo en un proyecto de emprendimiento social yo creo que mucho más, porque ese bien social que yo creo no puede ser el que yo crea, tiene que ser el que los propios beneficiarios de esa acción emprendedora necesitan. Entonces aquí esa evaluación, ese diagnóstico tiene que ser el principio de todo. Es decir, primero la observación, primero ver yo que algo no, puede ser un problema, pero tengo que ver cómo ese problema se tiene que resolver, qué es lo que verdaderamente necesitan, y si es verdad que es un problema sentido, vivido por las personas de ese colectivo, de esa comunidad en el que yo observo el problema, o solamente es un problema que yo he creado y no existe tal problema. Bien, por eso es muy importante esas redes colaborativas a todos los niveles, desde la detección del problema real, desde las propuestas de mejora, las soluciones para ese problema, como para la implementación y desarrollo del mismo proyecto. ¿Por qué no basta solo con tener buenas intenciones para generar un impacto social? Bueno, ni para generar impacto social ni para generar impacto. Las buenas intenciones son importantes. Yo creo que es el motor que al ser humano nos mueve para todo, pero también hay que saber, no basta con la voluntad, sino también hay que tener conocimiento, porque muchas veces se hacen más bien dejando las cosas como están que interviniendo. Si vamos a intervenir sin conocimiento, sin experiencia, sin saber hacer las cosas, pues, pero esto para todo, no solamente aplicado para el emprendimiento social. Por lo tanto, no basta solo con la buena intención, con la buena voluntad. Además, hay que saber. ¿Cómo ayuda la formación a convertir una idea social en un proyecto sostenible? Pues la formación lo es todo, lo es todo. Relacionado con la pregunta anterior, yo puedo tener la intención, puedo tener la sensibilidad hacia una problemática concreta,
puedo tener una conciencia social increíble de querer ayudar al prójimo, a todo el universo, pero evidentemente si no tengo unos mínimos, una base y además formación no concreta en aspectos, porque yo no tengo formación en todo. Y una persona, yo digo, puede liderar un gran hospital médico sin ser médico. ¿Y esto cómo es posible? Bueno, pues invirtiendo, teniendo los recursos para contratar a muchos médicos y poniendo buenas condiciones, evidentemente, ¿no? Si tú tienes una fortuna económica increíble o posibilidad de acceder a un recurso económico grande y tu intención es montar un hospital para solucionar un tema tal, ya hablo no solamente desde el emprendimiento social, sino de cualquier propuesta de emprendimiento, ¿no? Y le puedo ofrecer un sueldo a médicos buenos, un sueldo enorme que en ningún otro sitio se lo van a ofrecer, pues posiblemente esos médicos trabajen contigo. Entonces uno puede ser el líder de un lugar donde la medicina sea, digamos, de élite, sin ser especialista en medicina, ¿no? Bien, pero tienes que tener esa capacidad, no solamente el recurso económico, sino la capacidad de liderar, porque también es verdad que no toda persona se va a ir simplemente por el recurso económico. Oye, mira, que yo es que tengo mucho dinero, que te voy a pagar muy bien, vente conmigo y ¿qué proyecto tienes? Da igual, hombre, si lo importante aquí es que vas a cobrar mejor. Oye, pues mira, no, porque a lo mejor mi reputación y también mi ética, ¿no?, va más allá. Yo quiero estar en un sitio donde haya un proyecto. Entonces, la formación es decir mucho, ¿no? Formación puede ser específica en áreas concretas o general, ¿no? Y saber sobre todo el liderazgo, ¿no? El liderazgo es, bueno, el liderazgo se nace líder o se aprende. Yo creo que ambas cosas, ¿no? Hay una parte que es evidentemente innata, pero otra también que requiere de un aprendizaje. Entonces, la formación es todo. Y según esto que nos acabas de decir, ¿qué errores comunes cometen quienes emprenden sin formación previa? Bueno, pues yo diría que no solamente sin formación previa, sino sin experiencia previa. Sin experiencia previa en el contacto con un colectivo, ¿no? O con una persona, o con unas personas, ¿no? O en algo. Y la experiencia no tiene que ser simple, no tiene que ser como emprendedor, porque siempre hay una primera vez, ¿verdad? Sino que con ese colectivo, ¿no? Bueno, pues los errores más comunes son dar las cosas por hechas. También lo decía antes, ¿no? Considerar que mi bien es necesariamente el bien de los demás. Y yo cuento una anécdota, ¿no?, en la que un colectivo de cooperantes van a un lugar de África donde ven a mujeres que todos los días, para hacer la colada, ¿no?, limpiar, lavar la ropa, tienen que desplazarse varios kilómetros cargando con la ropa tanto a la ida como a la venida, y con el consiguiente, ¿no?, desgaste físico que ello conlleva, ¿no? Bien, pues resulta que este grupo de cooperantes, impactados por ese sobreesfuerzo que hacían estas mujeres, plantean la construcción de un pozo de agua, ¿verdad? Y colocarlo en el centro de la aldea, para que estas señoras no tengan que ir todos los días 5 o 6 kilómetros ida, más 5 o 6 kilómetros vuelta al riachuelo donde tienen el agua, lavar y demás. Bien, entonces estos señores hacen todas las gestiones habidas y por haber oportunas y construyen dicho pozo, y sale el agua del pozo. Ya lo tenemos aquí en la aldea y ya le hemos solucionado este problema a estas señoras. Sucede que con el paso del tiempo van observando cómo ese pozo no lo utilizan para hacer esta colada y siguen yendo día tras día con esa caminata de 5 o 6 kilómetros ida y los correspondientes a la vuelta al pozo, al río. Y claro, sorprendidos, les preguntan a la señora: ¿por qué no hacéis uso de este agua, que esto está construido para vosotras? Y le dicen: pues mire ustedes, no hacemos uso de ello porque el ir nosotros diariamente al río e invertir este tiempo en el desplazamiento nos sirve para liberarnos de nuestra casa, de nuestros maridos, y poder hablar de nuestras cosas personales como mujeres, etcétera, etcétera. Fijaos, el enfoque demuestra que necesariamente el bien de uno no corresponde con el bien de los demás, ¿no? Y
para terminar de responder a la pregunta, los errores más comunes pues suele ser eso, la falta de experiencia, bien, de las personas que no tienen formación, de entender que aquello que yo lo veo, es decir, hay que enfocar las gafas, las muchas veces metafóricas gafas, porque no necesitamos, determinadas personas no necesitan tener lentes, ¿no? Pues hay que enfocar cada vez que se mire no solamente a un colectivo, sino inclusive a una persona diferente. Y en este sentido, ¿qué papel crees que juegan las universidades, incubadoras o programas formativos en este ecosistema? Bueno, yo realmente siento decir, hablando de emprendimiento social, que es de lo que trata este podcast, que yo no conozco ahora mismo universidades en las que se trabaje el emprendimiento social. No conozco. No quiere decir que no existan. Posiblemente existan, pero yo no conozco. Y si las hay, que imagino que alguna que otra habrá. Cuando decimos universidades, no creo que esto tampoco sea un programa desde arriba de la universidad. Imagino que será colectivos puntuales, grupos de personas, inclusive personas a nivel individual, perdón. Pero no conozco. Bien. Sí que existe en el ámbito del emprendimiento tradicional, sí que existe, y cada vez más, bien. Pero si hablamos específicamente del emprendimiento social, yo la pregunta la reformularía y diría qué papel deberían jugar, ¿verdad? Tendrían que jugar las universidades en todo este ecosistema. Bueno, pues las universidades, yo creo que, y sobre todo vamos a hablar más que de universidades, de las facultades, los centros, las titulaciones, los profesionales de estas titulaciones más del ámbito social y educativo. Solamente se pueden emprender los educadores sociales. Esto es una profesión que existe en España y en algún que otro país. Por ejemplo, en Latinoamérica esta profesión casi que no se da, ¿no? No es un tema exclusivamente para los educadores sociales, no. Es para cualquier otra persona que quiera emprender con enfoques sociales. Esto hay que dejarlo muy claro, ¿bien? Pero sí que es verdad que esas carreras, esas titulaciones más humanísticas, ¿no? Sí que tendrían que tener en cuenta esto. ¿Quiere decir que los médicos no pueden emprender con enfoques sociales? Conozco muchos médicos que hacen labores increíbles en países del mal llamado tercer mundo, ¿no? A nivel voluntario totalmente, que se van en sus periodos vacacionales. Es decir, no tiene nada que ver, no tiene que ser algo exclusivamente del ámbito social y educativo, pero sí que, ya digo, por esa perspectiva más ingenieros igualmente. Es decir, el mundo del emprendimiento social no tiene nada que ver con el mundo de la educación, pero sí que por lo menos como yo, como profesional de este ámbito educativo social lo veo, ¿no? Pero sí quizás por esta perspectiva más humanística, estos centros de formación, centros universitarios, facultades, sí que se deberían de plantear esta enseñanza de emprendimiento, esta motivación como una vía complementaria. Bien, puede ser simplemente emprendimiento, ¿vale? Que sería para mí la tercera vía, ¿no? Porque tenemos una primera que es la mayoritaria, ¿no? O sea, que es la contratación a través de una empresa, ¿no? Lo que se llama trabajar por cuenta ajena, una empresa o una ONG, lo que sea, ¿no? En el sector privado. Luego está la vía funcionarial, ¿no? La administración pública, en la que uno pues hace un proceso de oposiciones, de selección de personal público, saca su plaza o entra de interino y demás, ¿no? Pero también está el ser lo que yo denomino dueño de mi propia vida, ¿no? Emprender, ¿no? Bueno, pues aquí el emprendimiento social pues tendría que ser algo abrazado por estos centros de formación, por la universidad, para generar más valor social. Es decir, que al fin y al cabo no solamente se les solucione a los egresados, a los titulados que salen de estos centros,
se le ayude a mejorar ese abanico de posibilidades de inserción laboral, sino que además se genere mayor impacto social, porque el emprendimiento social es de lo que trata. Y ya para ir finalizando, Antonio, ¿cuál es la frase o idea que te gustaría que se lleven los oyentes después de esta charla? ¿Y dónde pueden encontrar tu libro y seguir tu trabajo? Pues que no hay nada más hermoso en la vida que desarrollar, cumplir, ejecutar tus propios sueños. Y esto quizás no haya que aplicarlo tal cual, porque a lo mejor hay personas que no sueñan con generar impacto social. Pero estoy completamente convencido que todas las personas de algún u otro modo a lo largo de su vida necesitan ayudar a los demás. Yo he tenido experiencias increíbles. Al principio se me preguntaba por una anécdota, pues esta es una de ellas, una señora con un alto poder adquisitivo, muy rica, en un país de Latinoamérica. Quiso hablar conmigo sabiendo que yo estaba allí como presidente de un comité científico de un congreso y sabiendo a qué me dedicaba. Y esta señora me pidió, por favor, poder colaborar con nosotros. Y evidentemente no se refería exclusivamente al ámbito económico, que ella de sobra sabía que en todos los sitios es bienvenido el dinero, sino realmente en sentirse útil, en sentirse persona, en dedicar su tiempo, sus conocimientos, ¿no? Entonces, ¿quién no de algún modo quiere ayudar al prójimo a lo largo de la vida? Yo creo que esto es algo que el ser humano necesita. Hay personas que lo descubren, hay otras personas que no tanto. Hay personas que me dicen, a mí me encantaría ayudar como tú lo haces, pero es que yo no sé. Bueno, pues eso también se aprende, ¿vale? Por lo tanto, la frase es posible cumplir tus propios sueños. Claro, para mí un sueño no es tener una gran casa, para mí un sueño no es tener un gran coche, para mí un sueño no es... Esas son cosas que evidentemente, bueno, pues quizás sean muy importantes para tener una cierta calidad de vida. Para mí un sueño es algo que realmente contribuya al progreso, al desarrollo, al bienestar de la humanidad. Y en ese sentido hay muchas personas que darían lo que fuera por cumplir sueños de este tipo y piensan que es inviable o que ellos no están preparados para ello. Bueno, pues yo a todo el mundo animo a que abracen el emprendimiento social porque es posible lograr ese sueño. El libro se puede obtener de manera totalmente gratuita, no es un libro que se comercialice en librería, sino que está en la página web, en el sitio web de la Escuela Internacional de Emprendimiento Social, que es emprendimientosocial.net. Bueno, pues si bajamos un poquito a la web, veremos ahí el libro y podemos descargarlo total y absolutamente gratuito. Van a seguir mi trabajo porque además el formato digital propicia que cuando yo hablo de proyectos, la mayoría de ellos, hechos en la era digital, tienen su sitio web o vídeos que los vinculen, que lo hipervincule y demás. Entonces, no solamente van a leer de qué trata el proyecto, creo que hablo en torno a 15 proyectos, sino que además van a poder visualizar muchas cosas de ese proyecto. Por lo tanto, insisto, emprendimientosocial.net es el sitio web de la escuela y bajando se encontrarán con el libro. Antonio, muchísimas gracias por compartir tu experiencia, tus aprendizajes y sobre todo tu mirada honesta sobre lo que significa emprender con impacto. Hoy nos quedamos con una idea muy clara. El emprendimiento social no es solo cuestión de buenas intenciones, sino de compromiso, formación y estrategia. Es entender que el impacto real se construye con visión, con método y con la capacidad de sostener los proyectos en el tiempo. A quienes nos escuchan les dejamos una invitación. Pregúntense en cómo pueden transformar una inquietud social en una acción concreta, qué herramientas necesitan para dar el siguiente paso y qué impacto quieren generar desde su propio contexto. Porque emprender con propósito no es un ideal lejano, es una decisión que se construye día a día.
Gracias por acompañarnos en este episodio de podcast de la Escuela Internacional de Emprendimiento Social. Si este contenido les ha resonado, compartan el episodio. Sigan explorando, formándose y sobre todo, atrévanse a compartir sus ideas en proyectos que transformen realidades. Y no se nos ocurre una mejor forma de despedirnos que con esta llamada a la acción que hoy nos deja Antonio. Pensemos en un momento cómo está nuestro mundo, nuestro planeta. Pensemos de verdad. Guardemos silencio, cerremos los ojos y pensemos si verdaderamente este es el mundo que queremos dejarle a las generaciones venideras, futuras, o pensamos que otro mundo es posible. Ante tanta barbarie, ante tantas cosas sin sentido, que basta con poner las noticias o leer en las redes sociales las noticias. Noticias de todo tipo, desde el punto de vista político, desde el punto de vista... la política al fin y al cabo lo es todo, ¿no? Desde el punto de vista social, ¿no? También muchas atrocidades que se producen en la sociedad, más allá de la política. Pues pensemos si nosotros somos capaces de aportar algo por muy mínimo que sea, para producir un cambio. Esto no se trata de ser superhéroes, superheroínas, de solucionar todos los problemas del mundo, de cambiar el mundo de la noche a la mañana. No. Vamos a ser realistas. Eso nosotros no tenemos tristemente el poder de hacerlo. Pero sí que tenemos el poder de cambiar, aunque sea algo. Y eso es la maravilla, eso es lo maravilloso que tiene, entre otras cosas, el mundo del emprendimiento social. Que puedo no solamente hacerlo, sino percibir que soy capaz de esa transformación social. Bien, y con esta última anécdota, basada en caso real, quiero terminar. Cuando en 9 años consecutivos, en los que estuvimos ofreciendo alternativa a la inmigración insegura de jóvenes, adolescentes, jóvenes chicos y chicas del norte de Marruecos, en concreto en la ciudad de Tetuán, para que no se jugaran la vida, ¿no? Y hicimos unos programas formativos con recursos de todo tipo, no menos subvención pública, recursos de todo tipo. Y eran chicos y chicas que el 90% de ellos su futuro lo veían en Europa, en España, es decir, a través de la migración insegura e irregular. Bien, cuando pasa el tiempo y yo veo, esto evidentemente había un equipo detrás, yo fui el ideador, el impulsor de este proyecto, pero había otras personas que hacían un trabajo, si no más importante, de la misma magnitud, para que estos chicos verdaderamente y chicas entendieran que había alternativas a esa migración insegura, ¿no? Cuando yo vi que era posible, que cambiaban su vida en su país, en este caso en su país de procedencia, de origen, como era Marruecos, en el que estudiaban, en el que trabajaban, en el que le encontraban sentido a la vida. Y yo decía, tanto con tan poco, algo maravilloso. Pues a veces no es necesario tener una ONG, no es necesario tener un gran proyecto, no es necesario ser profesional de esto, de lo otro, de haber desarrollado. A veces, y conozco personas que sin tener grandes estudios, sin tener grandes estructuras colaborativas, personas que con todo su ímpetu consiguen mejorar la vida de las personas a diferentes niveles. Aquí hablamos de emprendimiento social y este es el mensaje que lanzo para cerrar. Es posible vivir, dedicarte profesionalmente a mejorar, a solucionar los problemas de las sociedades, de los colectivos, de las comunidades y, en definitiva, del planeta.